camino al cosmos. Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores, donde vamos a descubrir los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos. Hoy vamos a conversar con Laura Gallardo, quien es directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Además, vamos a revisar los siguientes temas. Si buscamos en el registro de los últimos 1000 años, nunca nos habíamos enfrentado a una sequía tan larga y extensa como la que afecta a la zona centro-sur del país. ¿Es posible revertir este fenómeno? ¿Quién es el responsable de esta mega sequía? La contaminación y el cambio climático son dos fenómenos que comparten su origen, la perturbación humana del sistema natural. Y es tan importante esa perturbación que se le ha dado el nombre de antropoceno. En este reportaje veremos por qué es urgente transformar la capital y otras ciudades en un entorno más desarrollado, inteligente y que promueva la convivencia armónica entre las personas y el entorno. Chile se encuentra en el ranking de los 10 países que serán más afectados por los efectos del cambio climático. ¿Cómo nos afecta la preocupación por este fenómeno en el cambio de nuestros estilos de vida? ¿Cuáles serían los aportes de la promulgación de una ley de cambio climático? Bueno, de todo esto vamos a conversar acá esta tarde en Exploradores. Ya nos acompaña acá en el estudio Laura Gallardo, quien es directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, también conocido como CR2, experta en meteorología química y una de las mujeres que ha llevado la batuta en la lucha por investigar y por entender los efectos del cambio climático en el país. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Y me gustaría que partiéramos primero conociendo en qué consiste este centro, que tiene este nombre tan particular, que mezcla ahí resiliencia y cambio climático. ¿De qué se trata? Este es un centro interdisciplinario, es decir, nos planteamos problemas comunes que los abordamos de distintas perspectivas. Esa es la primera característica, porque este es un problema muy complejo. Incluso hay gente que habla de wicked problem, un problema casi malvado, malvadamente complejo. Y por otra parte, aborda un problema, una cuestión que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, las condiciones de supervivencia de este planeta y las condiciones y la manera en que nosotros afectamos al planeta. Por lo tanto, no solo nos interesa saber de temperaturas y precipitaciones, que es lo que la gente suele asociar con clima, sino cómo nos adaptamos, cómo mitigamos, cómo funcionamos de una manera distinta, de tal manera de ser sostenibles. No solamente investigar, no solamente lo técnico, sino que establecer un plan de acción. Esa es una función más política, pero nosotros sí lo que podemos hacer es proveer información de calidad que sirva para la toma de decisiones. Es uno de los elementos de la toma de decisiones. Claro. Y acá en Chile, ¿estamos conscientes del cambio climático? ¿Hay una percepción en la ciudadanía clara al respecto? Efectivamente, hay uno de nuestros investigadores que vamos a ver un corto en que ha estudiado la percepción y hay un nivel de conciencia bastante amplio. Ahora lo que hay que ver es si ese nivel de conciencia se traduce luego en cambios en nuestros modos de vida, que es la parte difícil. Sí. Vamos a ir primero a revisar uno de esos reportajes. Yo sé que me estaba adelantando ahí a uno de aquellos, pero primero vamos a partir con uno que trata sobre los impactos más dramáticos y evidentes de este cambio global. Hablo de la mega sequía, que es la que está afectando desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía. El año 2010 se inició un déficit constante de 30% en las precipitaciones entre la región de Coquimbo y la Araucanía. Los científicos del CR2 han prendido las señales de alerta. En el siglo más cálido de la historia reciente, nos encontramos ante un evento de mega sequía nunca antes visto. Y no hay registros históricos, incluso no en los 100 años, sino incluso en los últimos 1000 años, que se pueden estudiar a través de la anilla de crecimiento de los árboles, que hemos tenido una sequía con estas características. La trascendencia que tiene este evento de mega sequía es que lamentablemente este no va a ser el último. Si fuera el último sería interesante estudiarlo tal vez, pero bueno, sería casi como una reliquia histórica. Lamentablemente las sequías nos van a seguir acompañando y lo que es peor, cuando miramos hacia el futuro pensamos que este tipo de sequías va a ser cada vez más recurrente. La sociedad no está consciente de la magnitud del evento y se suelen atribuir estas condiciones extremas a una sequía puntual, reversible. Como ejemplo, Santiago, la capital, tiene la ilusión de tener agua dado a que suele tener la cordillera nevada durante el invierno,
pero sus habitantes no se percatan que la ciudad está en el borde del desierto. Con 300 milímetros de lluvia por año, califica como una zona semiárida. Menos agua cayendo del cielo inmediatamente significa menos agua en nuestros embalses, en nuestros ríos. De hecho, el déficit en los caudales ha sido más grande que el déficit en la precipitación, porque además estamos ocupando más agua. Estamos en un mundo más cálido y además las superficies de riego han ido aumentando. Por lo tanto, hay menos agua fluyendo en el territorio. Y por otra parte están estos efectos un poco más indirectos. Por supuesto, la vegetación tiene una cierta capacidad de enfrentar estas sequías, pero cuando esta es larga empieza a deteriorarse, y eso también finalmente conduce, por ejemplo, a una cosa que hemos visto muy dramáticamente, el aumento de los incendios forestales en cerca del 60% en ciertas regiones. Y la temporada de incendios, que antes se concentraba entre diciembre y marzo, ahora se ha extendido prácticamente todo el año. ¿Cómo afecta esta mega sequía a otros elementos del ecosistema, como en el mar y su productividad? Estamos en la desembocadura del río Itata haciendo unos estudios acerca de la composición del agua del río que se mezcla con el agua de mar respecto a los nutrientes que trae el agua, a los gases disueltos que ésta tiene. Y seleccionamos este río porque es el segundo en importancia en caudal y ha sido uno de los ríos del cual detectamos una de las mayores transformaciones en las últimas décadas. Las mediciones realizadas en el río y en una boya oceanográfica instalada frente a la desembocadura del Itata muestran una disminución de entre un 25 a un 75% en la descarga de nutrientes, como el nitrato y el fosfato, desde los ríos hacia la zona costera en los meses de otoño e invierno. Los recursos pelágicos, con la anchoveta, la sardina, en determinado ciclo de su vida, especialmente en invierno, se acercan a la zona costera, a las larvas, a crecer y alimentarse. Y justo en ese periodo, el invierno, cuando en la zona centro-sur hay mayores precipitaciones. Entonces, cuando hay menos precipitaciones, hay menos caudal, esos recursos biológicos en esa etapa temprana de su vida estarían siendo afectados. ¿Cómo se explica este fenómeno de megasequía? ¿Qué factores son los responsables? Cerca de un cuarto de la megasequía no es de origen natural, sino que por el contrario es de origen antropogénico asociado al incremento de gases con efecto invernadero y a la disminución del ozono. Ese número, que parece aún pequeño, un cuarto, tiene la mala noticia de que es un número que se va a mantener e incluso incrementar en el tiempo. Y es por eso que proyectamos un clima más seco y también más cálido para gran parte del territorio nacional. Si como sociedad no cambiamos nuestro comportamiento, la sequía actual se transformará en algo normal, con un aumento de 4 grados en la temperatura hacia la segunda parte del siglo XXI. Este escenario cambiará nuestros ecosistemas y las comunidades en torno a ellos, de formas que ni siquiera prevemos. Toda la zona central de Chile tiene ciclos estacionales muy bien conocidos. Tenemos veranos secos, inviernos muy lluviosos, y eso es parte de la estacionalidad. Pero nunca se había registrado un evento de sequía de más de 2 o 3 años consecutivos. Ya vamos en el quinto. Entonces ya podemos decir que esto es un evento excepcional y que tiene características que necesitamos entenderlas. Hay varios elementos ahí que llaman la atención en ese reportaje. Uno de aquellos es lo que dice relación con la zona centro, con Santiago en particular, en que parece que estamos confiados en que nos va a sobrar el agua, pero aparece como zona semiárida, al borde del desierto. Efectivamente, nosotros tenemos una distribución de agua potable que como que nos hace pensar que cuando hay sequía no ha pasado nada. Sin embargo, eso no es tan así. Primero, en las zonas más rurales uno ve la ausencia de agua para fines de riego entre los pequeños agricultores, por ejemplo. También se ven cambios en los caudales, ríos que ya no llegan al mar, agua que ya no está cumpliendo los ciclos naturales porque usamos esos recursos en el camino. Y pareciera que no hay tal problema, pero sí lo hay, y es un problema creciente, es un problema que no solo afecta a Santiago, que efectivamente ya está en el borde de la zona más bien árida, no solo semiárida, sino que casi árida, y hacia el sur, que era... Ahora, en la zona centro no es tan sorprendente, porque siempre hemos tenido como sequía, pero observar esto en la zona de la Araucanía, en la zona de Valdivia, resulta muy sorprendente. Y hoy día que se ha extendido también hacia la zona de Coyhaique y Aysén, en general también se han observado disminuciones sustantivas de la precipitación durante el último año.
Claro, zonas donde jamás habríamos pensado que algo así podría ocurrir, o por lo menos con la permanencia con que se ha dado este fenómeno. Sí, son las dos características. Por una parte, la extensión espacial en una zona amplia a lo largo, latitudinal amplia a lo largo de Chile, y por otra parte, en términos temporales, en que ya llevamos no solo 5, sino que más bien 6 años en condiciones de sequía. Claro, y por eso ahí queda la duda, si acaso esto tiene relación solamente con los factores meteorológicos o ya directamente con los factores humanos. Hay una componente importante de variabilidad natural. Nosotros somos un país cuyo clima está muy dominado por lo que ocurre en el Pacífico, particularmente en el Pacífico ecuatorial. Y estas cosas que conocemos como los años del niño y la niña, que tienen una manifestación más larga, que se llama variabilidad interdecadal, son nombres técnicos, no importa, pero son como niños, niñas, periodos más fríos o más cálidos dentro del Pacífico ecuatorial, que resultan en periodos más lluviosos o menos lluviosos en la zona centro de Chile. Hay una componente de ese tipo de variabilidad que es, hasta donde sabemos, natural, que afecta esta sequía, pero además hay una componente que tiene que ver con actividades antrópicas, es decir, con gases de efecto invernadero, y con los cambios en la capa de ozono en la zona antártica, que también da lugar a ciertas variaciones en nuestros patrones de clima a lo largo de Chile. ¿Y con que los seres humanos estamos usando más el agua o extrayendo más agua? Hay un problema de abuso de los recursos hídricos, no cabe duda. Somos más eficientes, por ejemplo, en la agricultura somos mucho más eficientes para usar el agua, pero también somos más eficientes, pero usamos más agua porque extendemos los cultivos. Entonces, hay también un sobreuso de agua que tenemos que cuidar en una zona, en un país que la parte poblada del país, o mayoritariamente poblada del país, entre Santiago y Puerto Montt, digamos, es la parte que se va a secar y que se va a calentar mucho más en las próximas décadas. Claro, y por eso que está ahí en plena discusión también cambios en la normativa para establecer efectivamente cuál es la mejor manera de tener todo este tipo de situaciones más controladas para que no se registren situaciones más complejas de las que ya estamos viendo. El marco normativo, el marco del uso y abuso del agua requiere probablemente cambios, porque incluso en aquellos lugares como en el Valle del Limarí, donde hay un mercado relativamente que funciona bien, el problema es que no teníamos agua. Entonces no hay un mercado para un lugar donde ya no hay agua. Quedémonos, Laura, ahí con la idea respecto a qué hacer con esa normativa. Antes vamos a revisar una siguiente nota en la cual vamos a buscar en la naturaleza las evidencias de la contaminación histórica de Santiago, el impacto de políticas públicas para descontaminar la capital y su relación con fenómenos propios del cambio climático, como el derretimiento de los glaciares. ¿Cuál ha sido la variación histórica de la contaminación en Santiago? ¿Cuál es el impacto del material particulado fino en la naturaleza y el cambio climático? Estas preguntas motivaron a un grupo de científicos del CR2 a realizar mediciones que permitan validar sus modelos y proyectar el impacto real de la contaminación. Santiago está siempre cumpliendo la norma impuesta para los PM10. Ahora, en términos de PM2,5, que son las partículas que recién ahora se están empezando a controlar, si bien también han ido disminuyendo, lo que se ha visto es que existen estos episodios intensos que degradan la calidad del aire y se hacen que sobrepase la norma que existe. Los estudios muestran que una fracción de hollín vive solo algunos días, impactando localmente y quedando registrado en los árboles de la capital. Los árboles recuerdan mucho mejor que nosotros, digamos, la historia del ambiente. En ese sentido, poder trabajar con árboles es un privilegio, no solo por estar en contacto con la naturaleza, sino que también por poder tener una mirada fiel y objetiva de lo que ha pasado en el ambiente a lo largo del tiempo. ¿De qué forma son capaces los árboles de registrar la contaminación del aire? Cuando los árboles crecen, ellos necesitan nutrientes que están en el suelo y para transportar estos nutrientes, ellos transportan agua y toman los nutrientes que están disueltos en este agua. En este agua también hay la contaminación del aire que se cae al suelo y se mezcla con este agua. Entonces, cuando los árboles crecen y forman un nuevo anillo, hay también una parte de contaminación que depende de la concentración de contaminación en el aire y en el suelo. Tenemos solo registros desde el año 98 en adelante de cómo han cambiado año a año la carga de contaminación que respiramos en la capital del país. Creemos que esta información puede ser muy útil para poder evaluar cómo han cambiado
la contaminación a partir de las políticas públicas que se han desarrollado para reducir la carga de contaminantes en Santiago. Las medidas que funcionaron bien fueron las medidas para las calderas. Las medidas que no funcionaron bien son con los vehículos. Entonces, hay más y más de vehículos en Santiago y la emisión de estos vehículos no se baja. En el CR2 han complementado las mediciones con testigos de hielo de los glaciares cercanos a la capital. Si no hay contaminación, la superficie del glaciar es blanca, entonces refleja casi toda la luz que llega del sol. Cuando es más sombra para la contaminación, eso significa que se absorbe más energía y entonces hay una temperatura más alta en la superficie del glaciar y se derrite el glaciar más rápidamente. También el glaciar es una fuente de agua dulce para la ciudad y entonces si hay contaminación que llega hasta el glaciar, se contamina la fuente de la agua dulce de la ciudad y entonces tenemos que investigar si este efecto es peligroso para la salud, si es significativo o no. La contaminación y el cambio climático son dos fenómenos que comparten su origen, la perturbación del hombre al sistema natural. Esta es la característica principal de la era que los científicos han nombrado como antropoceno. Las mediciones realizadas por el CR2 evidencian la necesidad de transformar las ciudades chilenas en entornos más desarrollados, inteligentes, de convivencia armónica entre las personas y su entorno. Varios elementos ahí interesantes también en ese reportaje. Uno de ellos dice relación con las consecuencias, con los efectos que está provocando, no solamente en el mundo, sino específicamente en nuestro país, el cambio climático. Quiero que quedemos ahí con esa interrogante planteada. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos de inmediato con más acá en Exploradores. Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana. Tus ojos son la ventana que me impulsan a vivir. Un millón de cosas buenas. Porque lo pediste, volvió un clásico. Tu Batifruit en su tamaño grande de siempre. Batifruit, disfruta sentir. Todos los yogurts Soprole son libres de sellos. Soprole, sano y rico. Ya regresamos a Exploradores y habíamos quedado con esta duda sobre los efectos que ya se empiezan a notar del cambio climático acá en nuestro país, y no solamente los efectos o las consecuencias físicas apreciables, sino en lo que tiene que ver con los conflictos. También ya se empieza a advertir más de aquello. La conflictividad ambiental es una de las proyecciones no físicas del cambio climático. En la medida que hay menos agua, en la medida que los usamos y abusamos de los recursos de una manera que no es sostenible, eso se torna finalmente en conflictos sociales. Los conflictos por agua ya empiezan a emerger en Chile en forma sistemática. Hace poco salió también un estudio, me parece que del Ministerio de Medio Ambiente, en que hacían un mapeo de conflictividad ambiental por muchas cosas. Por el agua en un gran porcentaje, pero también por el uso del territorio, por la cercanía o no de los bosques y de las plantaciones, sobre todo a las ciudades, ¿no es cierto? Recién estamos lamentablemente observando nuevamente un incendio en Valparaíso, donde, entre otras cosas, la cercanía del combustible asociado, por ejemplo, a los eucaliptos y a otro tipo de plantaciones, es uno de los factores que incide. No es el factor que explica todo el incendio, obviamente, hay una componente antrópica de ahí de poner fuego, pero hay un combustible disponible, hay un uso del territorio que también requerimos cambiar. Y por eso que nosotros hablamos del antropoceno, porque no es solamente un problema de temperaturas y precipitaciones que cambian, sino que tiene que ver con el territorio, con el agua, con el aire que respiramos, con la biota que se ve afectada por estos cambios, etcétera. Entonces hay un cambio que es multidimensional, que es mucho más difícil de manejar, pero que también, y que finalmente la consecuencia de eso es que la manera de vida que estamos llevando es insostenible e inconsistente con la vida
que llevamos en este planeta. Conflictividad que también se aprecia ahí en el Congreso, donde se estaba llevando a cabo el debate sobre la normativa que regula el agua, donde se puede apreciar opiniones bien dispares. Se hace necesario, en términos generales, ya empezar a normar todo este tipo de temas, también, por ejemplo, sobre una ley respecto al cambio climático. Sí, uno de los trabajos que se ha hecho dentro del centro desde la perspectiva jurídica es proponer un marco jurídico con más fuerza, con más dientes, en el sentido de tener una legislación que ponga recursos, porque no solo hay que mitigar, sino que también hay que adaptarse, y eso significa cambiar nuestra manera de vivir, y eso avanzar hacia una energía con mucho menos carbono de la que tenemos hoy día, y eso significa cambiar fundamentalmente, y esos cambios en muchas partes va a requerir de recursos, al menos de recursos que den inicio a esos cambios. Algunos de ellos van a ocurrir porque son buenos negocios, como el cambiar de fuentes de energía de combustibles fósiles, pasar a energía solar, por ejemplo. Eso es un espléndido negocio para Chile. Sí, vamos a revisar también otra nota que ayuda a poner en contexto todo esto que estamos conversando, porque usualmente se relaciona el cambio climático como un área de estudio de la ciencia pura. Sin embargo, en el siguiente reportaje vamos a conocer el innovador trabajo de los cientistas sociales del CR2 para complementar el entendimiento que tenemos de este problema. Según los últimos estudios presentados en la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, COP22, en Marrakech, Chile se encuentra en el ranking de los 10 países más afectados por los efectos del cambio climático en 2015. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992 estableció las características de vulnerabilidad de los países, y Chile cumple con 7 de esas 9 características. Para abordar este escenario complejo es necesario incluir a las ciencias sociales como la psicología y el derecho y buscar soluciones interdisciplinarias. Este contexto motivó al CR2, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, a realizar una encuesta de percepción ciudadana para averiguar qué pensamos los chilenos sobre el cambio climático. Existe un consenso de que se trata de un problema que está sucediendo, que es causado por la actividad humana, que ocurre hoy día, no en el futuro. O sea, ya lo estamos viviendo sus efectos, mucho temor, probablemente por la incertidumbre que genera y confusión tal vez respecto a qué es lo que podemos hacer. Pese a que nos preocupamos del cambio climático, esto no se traduce necesariamente en cambios de estilos de vida. La gente hace muchas cosas que son, podríamos decir, buenas para el medio ambiente, como temas de ahorro energético, ahorro de agua y ese tipo de cosas. El problema es que lo hace no por motivos ambientales o por el cambio climático, sino que lo hace por motivo económico. Y también hay un tema de apego a un sistema social y económico que de una manera te impulsa a consumir cosas como renovar tu teléfono celular cada 6 meses y botar el otro. Entonces es una sociedad que genera una cultura que no es sostenible, ¿no? Y que no es compatible con el tema. Las decisiones diarias del ciudadano a pie van a contribuir a propagar o disminuir el fenómeno. Ahora, la conducción de los procesos son de los tomadores de decisión y principalmente del Estado. En esta línea, el CR2 desarrolló un proceso participativo con actores claves para determinar la necesidad y viabilidad de una ley de cambio climático para Chile. Chile necesita una ley de cambio climático porque la política pública es una política blanda, una política fundada en los acuerdos, en la voluntariedad de los distintos sectores, y eso no es suficiente para dar una respuesta adecuada y el nivel que se necesita por la relevancia de los impactos que estamos viviendo y por la relevancia de los compromisos internacionales que estamos asumiendo. Y en ese sentido, una ley nos permite tener herramientas que son vinculantes, claras para todos los ciudadanos. La ley se presume conocida por todos. Los datos que nosotros manejamos es que estamos como sociedad de acuerdo en que esto es un problema importante y que tenemos que hacer algo. Por lo tanto, a partir de ese consenso, nosotros podemos construir una estrategia mucho más efectiva que si estuviéramos completamente polarizados y divididos, como ocurre con el tema de la educación pública o con el tema de la AFP, por ejemplo. Entre las propuestas que nosotros generamos es la creación de un nuevo marco institucional
que eleve el cambio climático a la estructura más alta del aparato del Estado, ojalá a nivel de presidencia, pero que tenga siempre un brazo armado en materia de ciencia que pueda asesorarlo para la buena adopción de decisiones en esta materia, como ocurre en otros países del mundo. El país va a estar más preparado con una mayor evidencia científica y en eso el CR2 ha tenido mucho que aportar. Ahí queda muy bien expuesto por qué sería necesaria esta ley de cambio climático acá en nuestro país. Y en ese mismo sentido, Laura, ¿qué se le dice a aquellos que no creen en esto del cambio climático, que piensan que aquí se está sobrereaccionando, que al final este tipo de leyes solamente afectan a la productividad y que son situaciones más bien cíclicas? Bueno, hay gente que también cree que la Tierra es plana, que partió hace 2000 años. El punto es, yo creo que esa gente comete un gran error. Es confundir, en el mejor de los casos, es confundir las incertidumbres que siempre están asociadas a la ciencia, porque la ciencia no es religión, confundir eso con el hecho de que tenemos un complot internacional de todos los científicos del mundo para ganar plata con esto. La verdad, son unas teorías conspirativas bien extrañas y que yo creo que ya pasó el momento. Francamente, ya están como un poquito de modé. Es cierto que en Estados Unidos no es exactamente el caso, por lo menos si uno a juzgar por las últimas elecciones. Pero incluso en Estados Unidos en el último periodo había tomado una posición mucho más de vanguardia y mucho más coherente con lo que decían sus propios científicos. Ahora, la ciencia tampoco es una cuestión de mayoría. Lo que se plantea son cuestiones de argumentos y evidencia. Y la evidencia es lo que sugiere que este cambio tiene una componente antrópica creciente, distinguible, sin discusión. Claro, por lo tanto, en ese mismo yo sentido. No sé, en Chile afortunadamente la inteligencia ha prevalecido en ese ámbito. Ese es un fenómeno más bien de países anglosaxos, por alguna razón que escapa a mi conocimiento, pero en Chile la discusión ha sido más inteligente y yo diría que ha habido una posición también bastante más, una cierta coherencia en la política internacional chilena respecto de la Convención de las Partes en la Convención de Cambio Climático y en una cantidad de otras políticas, por ejemplo, la política 2050 de energía, también es una política de consenso. Yo diría, uno podrá tener, si poder ir más rápido hacia energías renovables no convencionales o no, pero hay un consenso que es bien transversal. Así que en eso yo esperaría una cierta coherencia y una mantención de esa política. Y para Chile esto es particularmente importante porque somos vulnerables, porque dependemos del agua, porque dependemos de recursos naturales, porque exportamos todavía palos, frutas y piedra. Por lo tanto, eso no ha variado. Y por lo tanto también es muy importante seguir desarrollándonos en un sentido que va mucho más allá del PIB. Claro, y que eso podría dar para otro capítulo de Exploradores. Efectivamente, gracias, la economía es muy importante. Laura, por habernos acompañado acá. Muchas gracias a ustedes por en este nuevo capítulo. Muchas gracias también a todos por su sintonía. Les recordamos que ahí en 24horas.cl va a quedar esta edición de Exploradores por si la quieren revisar y nos volvemos a reencontrar con otro interesante tema la próxima semana.